Bienvenidos, continuando con estas jornadas del Centro de Investigación de Ciencias Administrativas y Gerenciales. A continuación les vamos a presentar una investigación que lleva por nombre Neurociencias como eje potenciador del cambio organizacional y fue realizado por el doctor Martín Leal, el magíster Andy Espina y mi persona Carolina Urdaneta. Antes de comenzar hablando acerca de lo que es la neurociencia, es importante determinar que el punto focal de estas investigaciones es el cerebro. Y como tal, a continuación les vamos a mostrar algunas de las características principales de lo que es este importantísimo órgano para el ser humano. Algunas de las características es el centro nervioso donde se asientan todos los pensamientos, sensaciones y emociones, forma parte del sistema nervioso central, es el centro control de todas las actividades, es una masa de tejido gris rosáceo y pesa aproximadamente 1.3 kilogramos. En tal sentido, como ya conocemos que es el cerebro, vamos entonces a conocer qué es la neurociencia. Según el Society for Neuroscience en el año 2012, explicaron que la neurociencia consiste en aquellos estudios desde el punto de vista multidisciplinar que se encarga de estudiar cuál es la función bioquímica del cerebro y también del sistema nervioso central, que da como función aquellas conductas del ser humano. Esta sociedad de neurociencia que tiene cabida en Estados Unidos permitió conocer cuál es uno de los conceptos mayormente aceptados por la comunidad científica y explican que verdaderamente es un estudio multidisciplinar porque está compuesto por diferentes profesionales de distintas áreas del conocimiento, ya que la neurociencia ha permitido obtener algunas herramientas muy asertivas en distintas áreas de este conocimiento. A su vez, a lo largo del tiempo se han desarrollado algunas teorías relacionadas con las neurociencias. Una de las principales y sobre todo que tiene una gran aplicabilidad en el campo organizacional es precisamente los estudios de Roger Perry, en el cual en el año 1973 desarrolló una muy importante teoría en el campo de la neurociencia que es el llamado de la dominancia cerebral. Estas teorías explicaban que funcionalmente y anatómicamente verdaderamente el cerebro estaba dividido en dos hemisferios que tenían características particulares que les permitían ser a las personas dependiendo de lo que esa dominancia tuviese las personas. En tal sentido, él determinó que aquellas personas que tuviesen una dominancia cerebral desde el punto de vista derecho tendían a realizar sus tomas de decisiones y actividades desde el punto de vista intuitivo, subjetivo, creativo, flexible y espontáneo. Y por otro lado, aquellas personas que tuviesen una dominancia cerebral izquierda tendían a tomar decisiones desde el punto de vista lógico, objetivo, sistemático, analítico, numérico. Este ha tenido un gran auge en la comunidad científica y le llevó a este científico a verdaderamente ganar el Premio Nobel de Medicina en el año 1981 por su gran aplicabilidad al momento de conocer las personas y reconocer cuáles son las conductas asertivas que estas personas puedan tener dependiendo de las circunstancias y las acciones que puedan tomar. Otra de las teorías que se estudiaron en esta investigación fueron la de los cuadrantes cerebrales o la del modelo del cerebro total. Esta fue desarrollada por Ned Herman. Y Ned Herman, en este neurocientífico, en el año 1989, tomó lo que eran las teorías de Roger Perry y las actualizó y profundizó. Él decía que no solamente se podía quedar en la lateralización del cerebro, es decir que solamente estaba compuesto por dos hemisferios, sino que comprobó científicamente que el cerebro estaba compuesto por 4 cuadrantes y que estos 4 cuadrantes a su vez le daban características propias que las personas obtenían y que realizaban a lo largo de su vida. Para poderlas clasificar les colocó de las letras A a la D, siendo cuadrante A, B, C y D para darles de alguna forma características propias. De hecho, en la gráfica como vemos a continuación, y sistematizando lo que acabo de decir, Ned Herman explicó que el cortical izquierdo y derecho estaba compuesto por características como el experto y el estratega, mientras que el límbico izquierdo y derecho estaban compuestos por características como el organizador y el comunicador. En tal sentido, otra de las aplicabilidades de estas teorías de la neurociencia, específicamente la de Ned Herman, es la vocación profesional de las personas. Ellos tendían a escoger carreras profesionales dependiendo de estas características predominantes en las personas, ya sean cuadrantes A, B, C o D. Aquellas personas que tienden a escoger carreras tales como la ingeniería, matemática, medicina, abogacía, tienen un predominio del cuadrante A o la zona verde que podemos ver en la gráfica. Por otro lado, aquellas personas que escogen carreras tales como la administración, contaduría, economía,
y ciencias gerenciales tienen una predominancia de la zona amarilla de la gráfica o el cuadrante B. Por otro lado, la zona color azul turquesa está relacionada con aquellas carreras como la psicología, comunicación social, trabajo social, educación, entre otros. Y por último, aquellas carreras que están relacionadas con las artes, tales como son la música, el diseño gráfico, escultores, pintores, cantantes, tienen un predominio del cuadrante D o la zona color fucsia de la gráfica. Lo interesante de todas estas teorías de la neurociencia es que verdaderamente tienen una aplicabilidad en el campo organizacional, ya que permiten generar cambios significativos en la manera como vemos al talento humano y cómo podemos estimularlos desde el punto de vista de sus neuronas, aceptando a su vez cambio, adaptación y crecimiento, aprendiendo también que dentro de las organizaciones el cambio son aquellas situaciones que verdaderamente siempre están presentes. Entonces, ¿cómo verdaderamente estas teorías neurocientíficas pueden ejecutar o potenciar estos cambios dentro de las organizaciones? Sería primero principal determinar cuáles son las características de los cambios dentro de las organizaciones, y para ello Robbins y Coulter en el año 2006 explicaron que este cambio organizacional es cualquier alteración de personal en la estructura o tecnología. Por otro lado, Smerhon, Hunt y Osborne en el año 2005 explicaron que el cambio organizacional implica un cambio radical o estructural, ya sea en las personas, en los sistemas o en los procesos. Lo interesante de todo lo que es el cambio organizacional es que permite transición entre las situaciones no deseadas presentes en las organizaciones hacia una situación anhelada o futura por las mismas. Si nosotros aplicamos las teorías neurocientíficas o a la luz de estas ciencias, que de hecho es considerada esta la década de los estudios del cerebro, para que estos cambios sean efectivos dentro de las organizaciones, verdaderamente tenemos que considerar que el talento humano debe estar integrado a esos procesos cambiantes que ocurren dentro de las organizaciones. Si no aprendemos como gerentes a verdaderamente obtener todas estas herramientas que las neurociencias nos pueden obtener, pues no estaríamos clasificando o colocando a cada quien en aquellas actividades que dependiendo de sus habilidades puedan desarrollar. Efectivamente, para que ese cambio sea efectivo y potenciarlo, pues estas herramientas que vienen por mano de la neurociencia pueden otorgar un sinfín o un abanico de oportunidades para el crecimiento de las organizaciones y el conocimiento del talento humano. Algunas de las consideraciones finales es que primero se debe tener en consideración que en momentos de cambio es importante determinar que el talento humano es el recurso más importante que poseen todas las organizaciones. Y segundo, que a la luz de la neurociencia verdaderamente se pueden estimular neuronalmente aquellas capacidades y habilidades que nosotros como gerentes debemos aprender a conocer en nuestros equipos de trabajo. Y no solamente eso, sino que permitiría que en estos procesos de cambio ubicarlos en aquellas actividades en donde sabemos que pueden tener un mejor desempeño. De esa forma, los cambios organizacionales pueden ser los más afables, dinámicos y productivos posibles. Culminamos con este pensamiento de un neurólogo muy importante en el campo de la neurociencia, que fue Santiago Ramón y Cajal, que decía que todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Muchísimas gracias.